Dios, hermanos, qué bendición. Hermanos, le vamos a pedir a los niños en este momento, o sea, a los que tengan clase, hermanos, les voy a pedir que en este momento salgan, hermanos, a sus clases. Y hermanos, queremos darle las gracias a cada maestro. Gracias, mis hermanos, mis hermanas, por esa labor que están haciendo, que están llevando a cabo con cada niño en este lugar. Y a nosotros, pueblo de Dios, pues hermanos, preparémonos para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Yo sé, mis amados hermanos, que mira, cuando tú vienes con un corazón dispuesto, hermanos, Dios te va a hablar de alguna manera. Dios nunca te manda a tu casa de regreso, hermanos, vacío. Así es de que, hermanos, si hay alguien que se va vacío a casa, hermanos, es porque en realidad tú no decidiste preparar tu corazón. Amén. Así es que en esta hora, hermanos, yo le doy gracias a Dios. Mi hermano Eduardo va a compartir la palabra hoy en esta noche. Y bueno, yo le voy a pedir a él, hermanos, que pase, que nos traiga lo que Dios ya le puso en su corazón compartir con nosotros. Amén, mi hermano Eduardo, muchas gracias. Dios le bendiga, hermanos, y estamos aquí. Gloria a Dios. Si va a aplaudir para el Señor, dele una vez más fuerte aplauso al que es digno de toda gloria, de toda honra y alabanza. Amén. Así como estamos puestos en pie, hermanos, quiero invitarles a que vaya a la bendita palabra conmigo al Antiguo Testamento, Joel capítulo 2. Vaya conmigo ahí. Joel capítulo 2, versículo del 12 en adelante. Es algo de lectura, pero le aseguro, le garantizo que valdrá la pena. Amén. Gloria a Dios. Lo tiene. Joel capítulo 2, versículo del 12 en adelante. Dice así la lectura. Vamos a darle lectura en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la puerta y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Verso 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin hacia el mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo,
y que yo Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Vamos a orar. Padre, en el nombre y la autoridad de Jesucristo el Señor, nos acercamos una vez más ante tu presencia para pedirte que en tu gloria tú te manifiestes en esta asamblea, en este culto, donde estamos aquí para ser instruidos por tu bendita palabra. Señor, hoy sonamos trompeta y declaramos que tu palabra no volverá vacía. Declaramos que en cada parte o en cada lugar donde alguien escuche esta tu palabra, Señor, sean las personas ministradas y tocadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. A cada uno de los presentes en este lugar, abre el entendimiento, Señor, abre nuestra óptica espiritual y que esté nuestro oído atento. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu ha de hablar en esta noche. Glorifícate, Señor, al lado nuestro una vez más, en el nombre de Jesús, amén. Puede ocupar su lugar, por favor. Y hoy, hermanos, tengo la bendición de parte de Dios, el poder compartir algo que ponía, hermanos. Es cierto que el Espíritu Santo me estaba dando unos estudios y gloria a Dios por ello, pero aquí es lo que manda el Señor. Y hoy, hermanos, yo voy a compartir un mensaje directo de parte del Señor. El Señor ponía en mí, hermanos, el compartir un mensaje que es de vitalidad para cada uno de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? A ver, voy a preguntar de nuevo porque parece que todavía estamos, hermanos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar en esta hora? Así es, hermanos, Dios nos ha de hablar en esta hermosa hora. Tengo la bendición, hermanos, de poder decirles que ya que hemos estado hablando, que Dios le ha puesto al siervo de Dios, ¿verdad? Todo este mes de estar hablando sobre el buscar lo nuevo, lo fresco de Dios. Y ciertamente Dios cada día tiene algo nuevo que darnos. Hay más que Él tiene que darnos que nosotros que pedirle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y basado en eso, hermanos, quiero decirle que para ver lo nuevo, para ver una respuesta, para ver gloria, para ver una manifestación, hermanos, tenemos que hacer esto. Lo que hoy el Señor nos va a hablar son directrices directas de parte del Señor. Y el tema principal, hermanos, el título más bien de este mensaje que Dios me daba para compartir con ustedes, lleva por nombre: antes de que Él vuelva. Antes de que el Señor regrese, o antes de que Él vuelva. Y basado en uno, hermanos, en un siervo muy poco conocido por muchos de nosotros. Joel pertenece a un grupo llamado los profetas menores. El nombre de Joel en hebreo se traduce como Yahweh o Yahvé, es el Señor. La palabra del Señor nos enseña que Dios a él lo levantó en un tiempo de crisis, en un tiempo terrible que estaba pasando la nación de Israel, donde todo había terminado. Si leemos el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que los campos estaban sin vida. A través del pasaje del capítulo 1 al capítulo 2 y de la misma Biblia e históricamente hablando, nos damos cuenta, hermanos, que no había vida en los campos. El fuego había quemado todo. Y podemos ver una reacción, hermanos, que todo esto que empezó, o que el Oriente Medio fue testigo, porque no solamente Israel, sino los vecinos fueron testigos de este colapso, de esta crisis, esta ruina, de esa miseria que estaba pasando Israel y en el sur de Judá. Y quiero decirles que la palabra nos dice que en el momento de conflicto siempre Dios tiene a un Juan el Bautista que prepara el camino al Señor. Que Dios siempre tiene una voz que clama en medio del desierto. Y quiero decirles, hermanos, que a causa de que la nación, el pueblo escogido por Dios, había mirado la gloria, había mirado lo que hasta hoy en día nadie ha podido ver. Un pueblo que miró, hermanos, al Dios obrar y manifestarse de una manera sublime, de una manera inigualable, de una manera que hasta el tiempo de hoy no ha vuelto a suceder.
Ellos miraron a Dios abrir el mar. Ellos miraron maravillas sorprendentes, hermanos. Pero la palabra de Dios dice que el pueblo le da la espalda a Dios. Ellos se olvidaron del Dios de los cielos. Y quien se olvida de Dios, quien hace a un lado a Dios, ya sea individualmente, ya sea una nación, una ciudad, o ya sea un pueblo, ya sea una tribu, quien sea, ya sea una familia que le da la espalda a Dios y los saca, hermanos, de su círculo, de su mundo, de su entorno, de su vida, quiero decirles que la presencia se va. Israel le dio la espalda a Dios. Israel, hermanos, olvidó a su Dios y sacó a Dios de su vida. Y a causa de eso ellos dijeron: queremos vivir a nuestra manera. Ellos quisieron vivir, hermanos, en el pecado. Ellos quisieron vivir corrompidos. Y a causa de eso Dios, que respeta el albedrío, la decisión de cada humano, de cada mortal, Dios los dejó. Y a causa de eso, ¿qué cree usted que pasa cuando la gloria se va? ¿Qué es lo que pasa cuando la presencia se va de casa? Llegan las tinieblas, porque en el principio, hermanos, del vacío no existe nada, no existe un lugar remoto o no existen espacios vacíos. Cuando se fue la presencia, la luz, la vida, la esencia, vinieron las tinieblas, vino la muerte, vino ruina, vino escasez, vino crisis, vino miseria, llanto, enfermedad, dolor. Todo había acabado. Vino fuego y quemó todo, hermanos. Vino, hermanos, sequía. El vino se terminó. El trigo se acabó. El aceite se acabó. Hermanos, la higuera dejó de producir su fruto. El pasto colapsó. Los arroyos empezaron a secarse, de tal manera que aún los animales, hermanos, ¿verdad?, estaban clamando, gimiendo de lo que estaba pasando, porque no había agua. Los campos quedaron secos. La gente no tenía que comer. La lluvia, hermanos, se había ido. La lluvia, hermanos, totalmente se fue. Y con ello las viñas y todo lo que movía al pueblo. Los animales empezaron a agonizar y empezaron a morir todos los animales. Y los pocos que quedaban, hermanos, también empezaron a bramar y a gemir de tanta ruina y de tanta miseria. Y la palabra del Señor nos dice que se levantó un ejército. Ese ejército no lo trajo el diablo. Ese ejército, es cierto que Dios tiene diferentes ejércitos. Podemos ver a través de la Biblia que en la corte celestial o en el reino donde Él habita, hay seres celestiales, hay ejércitos de Dios que para nosotros ha sido revelado que es comandado por Miguel, el arcángel. Pero aquí podemos ver un gran ejército que se levantó en el Oriente Medio de parte de Dios, porque es cierto que Dios es amor y más que castigar, Dios quiere reconciliar, Dios quiere perdonar a la gente. Por eso que es tardo para la ira. Y la palabra del Señor nos dice que se levantó ese ejército terrible de parte de Dios, que eran, hermanos, la oruga, el saltón, los revoltones y las langostas. Ellos vinieron de parte de Dios. Israel, la nación toda, sufrieron plaga tras plaga. Mire lo poco que iba quedando, la poca vegetación. Vino una sequía, hermanos, el fuego lo acabó. Lo poco que empezó a retoñar, los pequeños brotos que empezaron a venir, hermanos, ahí es donde vinieron, hermanos, la oruga. Vino el saltón o los saltamontes, los revoltones, las langostas. La Biblia nos dice que como con colmillos de leones, y empezaron a devorar lo poco que iba brotando, se lo comían. El fuego iba delante de ellos y ellos detrás. Así que, hermanos, Israel lloraba, la nación lloraba, los borrachos gemían, los ancianos de dolor estaban hechos pedazos, hermanos. Incluso el pueblo, los ministros, los sacerdotes, los que ministraban en el altar, estaban deshechos.
porque aún en la casa de Dios no había vino, hermanos, no había aceite, no había sacrificios, cesaron las ofrendas a Dios. Es porque la gente desechó la gloria, la nación toda, hermanos, y por eso ellos estaban pasando un tiempo difícil. Y la palabra del Señor nos dice que lloraban los creyentes, pero también lloraban los impíos. Y la Biblia dice que de repente Dios levanta al profeta Joel, y que lo levantó, hermanos, en el tiempo antiguo, y que fue catalogado en el tiempo que se canonizó la Biblia como uno de los profetas menores. Pero quiero decirle lo siguiente, que cuando Dios lo levantó, a Joel no lo levantó solamente para el tiempo antiguo, para dar una palabra de alerta. También Dios lo hizo ver hacia las generaciones que iban a venir y hasta la generación del tiempo final. Por medio del Espíritu Santo, hermanos, Joel empieza a abrir su boca y empezó a hablar, a soltar una palabra de parte de Dios que no solamente sacudió las entrañas de Israel o de una nación, sino del mundo entero y hasta el día de hoy. Porque curiosamente usted lea lo que ya leímos, hermanos, Joel 2, todo el capítulo. Ahí usted va a mirar a partir del verso 28 que hay una promesa del derramamiento del Espíritu. Y hay una palabra, hermanos, o hay muchas palabras que él soltó de parte de Dios y ya tuvieron su cumplimiento en el Oriente Medio, pero también hay una parte que todavía no se cumple. Hay una parte que es señalada por el profeta Joel de que vendría un tiempo, hermanos, que la historia se iba a volver a repetir. El mundo iba a entrar en un colapso donde iba a venir plaga tras plaga. Y se iba a cumplir lo que ellos dijeron, que toda la creación iba a gemir como con dolores de parto. Las novias, hermanos, lloraban, los novios lloraban. Por eso usted puede admirar que después de las instrucciones de Dios por el profeta, el Señor le dice que salga las novias, el novio. Pero quiero decirles, hermanos, que Dios levanta a Joel para decirle a la nación que ellos se tienen que convertir a Dios. Porque ciertamente antes de que el Señor vuelva, antes de que Él retorne a la tierra, hermanos, somos ya testigos de plaga tras plaga que azota al mundo entero. Y todo lo que está pasando, hermanos, es porque ciertamente Dios quiere perdonar su pueblo. El pueblo que hasta el día de hoy ha sido indiferente también en muchas maneras. Mucha gente hizo a un lado ya a Dios. Mucha gente al llegar a esta nación, a este país, ya le ha dado la espalda a Dios y ahora tiene un objetivo principal u otra prioridad que viene siendo el dinero y no Dios. Y por eso Dios levanta a un hombre para dar voz de alerta. Le dijo que sonaran el shofar. Cuando dice toquen trompeta en Sión, el tocar trompeta, hermanos, es voz que alarma, voz que anuncia que algo va a suceder. Y quiero decirle, hermanos, que pasó eso porque el pueblo dejó de amar a su Dios, dejó de buscar a Dios, dejó de servirle como le servía antes. ¿Será que ese pueblo o en estos pasajes se parecerá a lo que nuestra generación o estamos nosotros presenciando en estos tiempos? Los que servían en el altar, mire, hermanos, él mira el lugar santísimo, a los sumos sacerdotes, él miró al sacerdote, él miró el lugar santo, él miró los atrios, él miró la parte de la entrada. Y él se dio cuenta que toda la nación, todos hermanos, necesitaban volverse a Dios. Es cierto y cabe señalar que el mundo necesita a Dios porque se ha olvidado. Pero lo más, hermanos, es cierto que abunda y el pecado hierve delante de Dios. Pero aún más en este tiempo el pueblo de Dios tenemos que retornar a Dios. Para ver lo nuevo de Dios tenemos, hermanos, que volver al primer amor. La palabra del Señor nos habla de una iglesia poderosa. Mire, en
en la palabra de Dios, y vamos a Apocalipsis, y se dio una serie sobre Apocalipsis y las iglesias que estaban allá en Asia Menor. La Biblia nos habla de que hubo una iglesia poderosa. Se le puede decir que fue cuna de los apóstoles, la iglesia de Éfeso. Mire, hermanos, y esa iglesia que fue una iglesia en su tiempo poderosa, una iglesia llena de gloria, pero pasó algo, que se descuidaron la oración, dejaron la palabra, dejaron la conexión y fueron censuradas todas delante de Dios. Pero la iglesia de Éfeso, cuando viene el Espíritu, le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Será que se parece con la iglesia en este tiempo? Es que el primer amor, hermanos, es algo extraño que con palabras nadie puede definir. Por ejemplo, hermanos, cuando usted aún se encuentre cansado, o cuando usted no tiene fuerzas, o cuando usted se encuentra enfermo o se encuentra enferma, más allá del dolor, más allá de su desierto, más allá de cualquier situación, más allá de la debilidad, más allá de cualquier cosa, usted está delante de Dios diciendo: te adoro, mi rey. Es que el primer amor, hermanos, te hace cantar mientras otros lloran y se lamentan. El primer amor te hace creer. El primer amor te hace servir sin renegar a Dios. El primer amor, hermanos, te mantiene activo y con el fuego avivado. El primer amor, hermanos, te mantiene en fuego todo el tiempo, no a veces, no en emociones. El primer amor te hace servir, hermanos, sin que te detengas a Dios. Porque mucha gente, hermanos, se ha cansado de servirle a Dios de la misma manera. Si Dios nos censura, viniera literalmente y empezara, hermanos, a escudriñar y a revelar lo que hay dentro, también el Señor diría: mire, Éfeso, una iglesia poderosa, que ellos creían que eran aptos y que estaban bien. Los apóstoles estuvieron ahí. Pablo, hermanos, incluso, ¿verdad?, les dedica palabras a ellos. Y viene el Señor y les dice: así como están, ustedes no aprueban. Todas las iglesias fueron censuradas. Hay un joven en la palabra llamado Timoteo, ministro, un pastor lleno de presencia, habitaba en la casa, nació en la oración con su madre y con su abuela Eloísa y Loida, hermanos, que oraron por él, y que Pablo, el mismo apóstol, le puso sus manos, le impartió la bendición, y era un joven, hermanos, lleno de poder y de gloria. Pero cuando viene el Espíritu, le dice a través de Pablo: Timoteo, en la condición que ahorita estás, no calificas. Tienes que avivar el don del fuego de Dios que está en ti. Imagínense, yo me puse a pensar, si la iglesia de Éfeso, que ellos creían estar bien, si Timoteo, que estaba en la casa de Dios, y él, hermanos, estaba en conexión y le servía y siempre estaba glorificando a Dios, y Dios le dice: no calificas, ¿cómo estaremos tú y yo delante de Dios? Y más aún, si ya, hermanos, dejaste la Biblia, no te interesas por la palabra de Dios, si hace tiempo dejamos el ayuno, si hace tiempo dejamos la oración, ¿cómo queremos ver algo nuevo de Dios si no tenemos estas cosas? No podemos, hermanos, no calificamos. Vaya conmigo a lo que Jesucristo dijo en Mateo 5:20. Y eso es, hermanos, porque el Señor nos ama. Este mensaje es porque Dios quiere sacudir a la iglesia. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cuántos tienen oídos? Porque muchos tienen orejas. Los sordos no oyen. Por eso la Biblia dice: el que tiene oídos. Si usted está oyendo la palabra del Señor, tómela para usted. Y hay que meditarla, oírla, pero sobre todo obedecerla. Y mire, hermanos, aquí entramos en una situación difícil, porque salió de la boca del Maestro, del Señor de señores, de Jesucristo. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Eso me pone a pensar. Y yo digo, Señor, no calificamos nosotros los gentiles, nosotros los hispanos, Latinoamérica, el pueblo de este tiempo, hermanos. La mayoría de nosotros, como estamos, no calificamos. ¿Por qué? Jesucristo dijo, si la justicia de nosotros no fuera mayor. Y la Biblia no solamente está futurizada, está actualizada. No solamente fue para la generación pasada, porque de qué nos serviría a nosotros que estamos en el presente. Y si fuera todo para el presente, ¿de qué les sirvió a los que estuvieron en el pasado? La palabra está actualizada y habla a todas las generaciones venidas y por venir. Y Jesús le dice, mire, habla a una generación. Le habló a Israel, le habló a los escribas, a los fariseos, pero también le está hablando a la iglesia y dice, si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Wow. Está hablando, es cierto, de justicia. No perdamos el norte de Dios, pero el hablar de la justicia, del amor, de misericordia, de las obras, la gran interrogante que yo me hacía, ¿será que nuestra justicia es mayor que la de los escribas y los fariseos? Pregúntate y respóndete a ti misma, a ti mismo. Y mire, voy a hacer algo para analizar, y hay que calificarnos individualmente. Nosotros leemos y estudiamos la Biblia más que ellos. Ellos desde muy pequeños leen la palabra y memorizan la palabra. La mayoría de nosotros no hacemos eso. Muchos ni la Biblia agarran, hermanos. Hay muchas Biblias abandonadas aquí. Ellos memorizan desde muy niños. Ellos leen y también estudian. Muchas veces solo nosotros leemos, pero no estudiamos, no escudriñamos, no profundizamos. Entonces la pregunta, ¿nosotros leemos y estudiamos más que ellos? Ellos leen mañana y noche y memorizan capítulos enteros del Torá. La pregunta siguiente es, ¿ayunamos más que ellos? ¿Sí? ¿Será? Ellos mínimo, por mínimo, generalizando 3 veces a la semana. ¿Será que le ganamos nosotros a ellos en el ayuno, a los escribas y los fariseos? ¿Adoramos y alabamos más que los escribas y fariseos? Bíblicamente, esto es bíblicamente. Ellos, por costumbre, como buenos hebreos o judíos, 7 veces al día adoran y alaban a Dios. ¿Será que nosotros le ganamos a ellos? ¿Oramos nosotros más que ellos? Bíblicamente e históricamente y tradicionalmente en el pueblo judío, mínimo 3 veces al día. Entonces nosotros, ¿será que dejamos todo lo que estamos haciendo por orar? Ellos, hermanos, los mesiánicos, por supuesto, no los ortodoxos, dejan de hacer todo lo que están haciendo. En la mañana oran, al mediodía, aún estando en el trabajo, dejan de hacer todo para orar, y aún en la tarde 3 veces mínimo oran. ¿Será que nosotros les ganamos a ellos? Ellos diezman. Y estoy mencionando esto, hermanos, con mucho respeto. Yo soy obediente a lo que el Espíritu puso en mí, porque Jesucristo habló en Mateo 5:20. Jesús le dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, ¿cómo estaremos, hermanos, nosotros? Ellos dan los diezmos de todo, de todo. Los latinos tenemos un problema serio en el diezmo. La gente no le gusta dar. Y perdóneme, hermanos, yo soy obediente al Señor. Si se va a enojar, enójese con el Señor. Pero nosotros somos los que nos perdemos la bendición. Los judíos le dan, hermanos, al Señor los diezmos de todo. Por eso ellos son bien bendecidos. En Latinoamérica y la iglesia de hoy en día cuestiona, ¿será bíblico el diezmo?
¿Será que dónde está? A ver, muéstrame en el Nuevo Testamento. Jesucristo no tuvo ni que indagar sobre el diezmo. Cuando él dijo escribas y fariseos hipócritas, y empezó a hablar de que abrogan la ley, los profetas parecen paredes blanqueadas, y el Señor le empieza a hablar de sepulcros y le dice hipócritas que aman el Señor menciona todo y le habla sobre el diezmo. Dice, todo es necesario hacer sin dejar hacer aquello. ¿Por qué? Cristo no tuvo que recalcar tanto del diezmo, porque ellos sabían bien lo que es el diezmo de todo. Y la gente hoy en día, hermanos, pelea si hay que darle diezmo a Dios o no. Y mucha gente le da y otra gente no le da, y otros una pequeña parte, y queremos la bendición grande, lo nuevo de Dios. No se puede, iglesia, no se puede. Ellos daban los diezmos de todo. ¿Será que nosotros les ganaremos, hermanos, a ellos? ¿Será posible eso? Por eso, hermanos, hay tanta ruina en nuestra cultura, en nuestras iglesias, en Latinoamérica, porque la gente, si hay algo que le cuesta dar, es el dinero. Y mucha gente, curiosamente, que no da, es la que más exige. Y mire, hermanos, no solamente voy a hablar a nivel local, esto es en todo el pueblo latino, porque los judíos saben bien dónde está la bendición, en la obediencia. Por eso ellos, hermanos, son dueños de petroleras, de negocios, de ganado, etcétera, etcétera, porque saben dónde está la bendición, en el dar. Y nosotros no queremos dar. ¿Cuántos dicen amén? Ya se acabó el amén, se acabaron los amenes. Pero déjame decirle, hermanos, que si nosotros somos obedientes al Señor, Dios, hermanos, cambiará la historia nuestra. Mucha gente dice, ¿para qué tanta pedidera? ¿Para qué tantas actividades? ¿Para qué tanta vendimia? Bla, bla, bla. Créalo, hermanos, que si todo el pueblo fuera fiel a Dios, no habría necesidad de nada de eso. Pero tristemente, estadísticamente, y está demostrado, hermanos, que muy poco pueblo, el 15% en una congregación, el 20%, a veces el 30% solamente diezma. El otro 70% no, el otro 80% no. Y Cristo dijo, si vuestra justicia, si vuestras acciones no fuera mayor que la de ellos, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Y hermanos, déjenme decirle el por qué esto. Porque nosotros estamos tan arruinados que hemos dejado de honrar a Dios. Hemos descuidado muchas cosas. Vaya conmigo al verso 15. Regresamos a Joel. Y mire, hermanos, curiosamente Joel capítulo 2 se da una profecía que se cumple en Hechos capítulo 2, que más adelante voy a hablar. Joel capítulo 2 y en Hechos capítulo 2 empieza el 15. Vamos al verso 15 de Joel 2. Tocad trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión. Y miren, hermanos, aquí nos habla del tocar trompeta, es de hacer una voz de alerta. Y en esta reunión que Dios le dice a Joel, al pueblo que tiene que ser, son invitados, por supuesto, toda la nación, los ancianos, está ahí escrito, los niños y los bebés, los de pecho. Aquí dice los que maman. Al igual que en Nínive, cuando Nínive fue censurado y advertido por Dios por un juicio que vendría a través de Jonás, no era el pueblo de Dios, pero supieron escuchar a Jonás. Y la Biblia dice que ese día hasta los animales ayunaron. Los niños no mamaron ese día. Y ellos se arrepintieron delante de Dios. Dios les retiró el mal. Y el Señor está diciendo a todos los sacerdotes, ancianos, los niños, los jóvenes, las mujeres, todo el pueblo, los que ministran en el altar, los sumos sacerdotes, los levitas, todos tienen que humillarse delante de Dios y decir: Señor, una vez que se reúnan, perdona a tu pueblo, no lo entregues en vergüenza,
Porque hermanos, donde ellos estaban en el sur de Judá, ¿qué van a decir los del lado del norte? Los países vecinos, mira, se supone que son la nación de Dios. Dios ya los abandonó. Por eso Dios lo levantó a él, a Joel, en un tiempo de conflicto, donde estaban en pecado, donde estaban en rebelión. Dios lo levantó para decirles que se arrepintieran, que tenían que clamar, que tenían que gemir. Ahorita, año 2022, estamos siendo testigos que la creación está gimiendo como con dolores de parto. En ese tiempo, cuando Dios le dice lloren las novias, como si el novio o el marido, la recién casada, haya perdido, están de luto. Lloren, lloren, en vez de rasgar su ropa, porque la costumbre judía que cuando estaban en lamento rompían sus vestimentas. Pero Dios le dice: no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón delante de Dios. Pídanle perdón, hagan reunión. Pero ¿quién viene a la reunión? Se toca trompeta y se anuncia, se da voz de alarma: Cristo viene. Santifiquémonos, busquemos a Dios, volvamos a la senda antigua. ¿Sabe que para nosotros poder ver lo nuevo de Dios hay que volver a la senda antigua? El Señor me traía a mí, hermanos, estos días pasados, semanas pasadas, en la noche. No podía dormir en las noches, me quedaba pensando. Digo: Señor, direcciónanos, Señor, háblanos. Hermanos, y el Señor traía a mí en lo personal, pero es algo también para el pueblo. Tenemos que volver a la senda antigua. Ahora, ¿qué es volver a la senda antigua? Es volver al ayuno, es volver a la palabra, es volver a la oración, es volver al primer amor, es volver a llenarte del fuego, es volver a servir apasionadamente a Dios, es volver, hermanos, aunque estés cansada, aunque estés cansado, porque se convoca reunión. Estados Unidos, hermanos, la nación que ha sido bendecida. Gloria a Dios, porque yo todavía vengo de una generación donde, con luz o sin luz, yo estaba ahí, hermanos, también en los cultos. Gente que caminaba muy lejos en la noche con una lámpara o sin lámpara, y con los zapatos, hermanos, en la mano, porque tenían hambre de Dios. Sabíamos a qué hora empezaba el servicio, pero no sabíamos la hora de terminar. Aquí, hermanos, mire qué bonito. A veces porque está frío, va a haber el servicio, está muy frío, está lloviendo, no vamos. La gente hoy en día, hermanos, ¿qué le pasó a la iglesia? La iglesia que Dios le confió su gloria. ¿Qué te pasó? El frío, la iglesia vacía. Bueno, mire, hermanos, el Señor manda el calor, está muy caliente. Mire, tenemos calentones aquí. Yo siento mucho calor aquí. Parte del fuego está caliente aquí. No tengo frío. Si alguien se quiere tirar de rodillas, nadie se va a ensuciar, nadie se va a enlodar, nadie va a salir sucio o sucia. Aquí está muy lindo. Y la gente no camina, hermanos. Tienen unos carrazos con un clima sabroso, y aún así no queremos llegar a la iglesia. Convoca reunión. La gente que oía el shofar, la trompeta, la voz de alerta, caminaban, hermanos, porque tenían hambre de Dios. Hoy en día la iglesia, con aire acondicionado, con una silla cómoda, donde hay colchón, donde estás cómoda, no quiere uno venir. Si no, analice, hermanos, analice cómo estamos. Y el Señor dice: antes de que venga la ruina, yo enviaré plaga tras plaga. Al igual que los animales clamaron y gimieron, porque el desierto, la vegetación se había secado, los arroyos se habían secado, había una crisis terrible. Antes de que el Señor retorne, porque Joel se enfoca mucho en el día del Señor, la generación, hermanos, donde se derramaría el Espíritu, verso 28 de Joel. Y todos nos gusta eso. 2:28: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, y amén. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Mucha de la palabra ya tuvo su cumplimiento. La otra parte se cumplió de Joel en el tiempo de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2. Curiosamente, Joel 2, Hechos capítulo 2. Pedro cita a Joel. Y cuando viene la gloria y el fuego de Dios, dice Pedro:
señores, hermanos, y a todos los fenicios, a los griegos, sirios, a todos los que venían de Capernaum, de cualquier parte, los árabes que estuvieron ahí en Pentecostés, a todos, Él les dice: eso había sido profetizado por el profeta Joel. Dijo Dios: en los postreros días derramaré de mi espíritu. Se cumplió en Pentecostés. Pero la palabra nunca muere. La profecía no quedó ahí. También en la generación nuestra Dios va a derramar de su espíritu. Pero antes de que Él vuelva, mortandad irá delante de la tierra. Plaga tras plaga irá delante de la tierra. Yo tengo temor, hermanos, delante de Dios. Y mi oración siempre ha sido esta. Yo no soy profeta, pero yo siempre le he orado al Señor y le he dicho: Señor, háblale a tus siervos, a los pastores, o despierta a alguien, porque yo creo que en la iglesia hay muchos dones que necesitan ser activados. El don de profecía, Señor, despiértalo. Levanta a los profetas. Hay muchos profetas dormidos y hay mucha gente sin rostro que está ahí, pero que esa gente que nadie conoce, Dios las va a levantar. Hay mucha gente que Dios está empezando a levantar en las madrugadas. Es porque Dios te va a preparar. Pero es esa gente a la que Dios va a levantar, gente que ora, gente que busca, gente que, hermanos, tiene hambre de Dios. Mi oración ha sido: Señor, direcciónanos. A mí me dice tu palabra que no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Háblale a tus siervos, direcciónanos. Y yo, con temor y temblor y con mucho respeto, diré lo siguiente. Digo: Señor, tú no vas a avergonzar, así como estaba en ese tiempo el pueblo antes de arrepentirse. No has de avergonzar al remanente que está en la tierra esperando el retorno del Señor Jesucristo. Háblanos. ¿Sabe qué me ponía el Señor, hermanos? El Señor me traía la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 estaban en el lugar del encuentro, estaban donde deberían de estar. Pero la Biblia dice que 5, se ha predicado mucho, pero yo quiero tocar un punto diferente que el Señor me ha dado. Estaban vestidas iguales, pero 5 ya no tenían aceite. Tenían lámparas, tenían la vestidura, estaban en la casa o estaban en el lugar del encuentro con el esposo, pero no había aceite. Y las otras le tienen que decir: vayan y busquen, y ellas fueron a buscar. Ese es el problema. El Señor me decía: no tienes que ir a buscar cuando ya en casa yo tengo aceite fresco. Cuando se fue el vino, habla del Espíritu. Cuando se fue el aceite, la unción se había ido. Cuando el trigo se fue, el pan, la palabra escaseaba. Todo se había terminado. Y en este tiempo, hermanos, lo mismo está sucediendo. Y anote esto, hermanos. Tengo temor de decirlo, pero el Señor me ponía lo siguiente, y yo lo voy a compartir con ustedes. Audiblemente, yo, en los años que tengo sirviendo al Señor, 3 veces he escuchado la voz de Dios audiblemente. No sé tú, a lo mejor más que yo, a lo mejor muchos más, a lo mejor muchos ninguna vez. Porque hay que tener cuidado. Hoy en día muchos se levantan y dicen: el Señor me dijo, y Dios dice, y Dios no ha dicho nada. Hay que ser genuinos. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios de verdad? Esas 3 veces, hermanos, una de ellas fue que yo escuché la voz de Dios que salía de mi mente. Yo volteaba para todos lados, escuchaba la voz, y la voz estaba saliendo de esta parte de mi frente. Algo que no tiene que pasarte para que tú lo entiendas, pero yo escuché la voz de Dios de esa manera. La segunda vez, el Señor me susurró al oído. Yo escuché la voz de Dios. Yo volteé para todos lados y el Señor me habló y me sacudió todo. Me estaba hablando y yo volteaba para todo lado y era el Señor. ¿Y por qué era el Señor? Porque lo que Él me dijo hasta el día de hoy se ha cumplido.
Y la tercera vez salió de mi pecho y empezó a hablar una voz tan dulce y tan linda, hermanos, que yo no puedo explicarte. Y fue lo mismo. Es algo inexplicable. Yo volteaba, miraba para todos lados y la voz estaba ahí. Yo volteaba y la voz venía dentro de mí. No hace muchos días, en la madrugada yo estaba inquieto. Digo, Señor, me estás trayendo demasiada palabra, estudio. Y Señor, ¿qué es esto? Tengo temor de hablar muchas cosas. Incluso le he dicho, Señor, que otro lo hable, otros, levanta a otros. Pero el Señor me dice, yo te dije que a ti te lo voy a dar. Y lo que el Señor me traía era lo siguiente. Año 2023, y anote esto, hermanos, porque es serio lo que se viene. Se va a ver más hambre en la tierra como la que no se ha visto en muchísimo tiempo. 2023. También vamos a ser testigos de que en muchas partes del mundo el mar va a retroceder. Y vamos a ser testigos, hermanos, de apagones que va a haber en el mundo, no en ciudades. Apagones que va a haber. Y lo que el Señor está hablando, hermanos, y diciendo a la iglesia, es muy serio. El Señor me decía que la ruina, el hambre, la falta de trabajo, hermanos, el aumento de los precios de la comida será tan terrible que mucho pueblo de Dios va a ser afectado. Pero déjenme especifico esto. Los que van a ser afectados son los que no se han puesto en cuenta, o a cuentas más bien, perdón, con el Señor financieramente. Aquellos que honran a Dios, Dios los va a honrar. Aquellos que saben depender de Dios de una manera sorprendente, aunque los precios exploten, la economía colapse, los apagones vengan a nivel mundial. Yo no soy amante de las noticias, yo casi no miro televisión. Hablaba con el siervo, me decía, hubo un apagón de tantas horas. Wow, yo no sé eso. Pero lo que se viene es más terrible. ¿Y por qué pasa eso? Porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. Y antes de que Él vuelva, Él está sacudiendo un pueblo. Él está, como dice Joel 2, Él es tardo para la ira. Más que traer juicio, más que traer mortandad, más que traer miseria, más que traer dolor, Él quiere reconciliar al pueblo. Si Él suena, hermanos, o si suena el shofar de Dios esta noche, ¿sabe cuál es la realidad? Que muchos, en mayoría, no califican para irse. O no calificamos. Me voy a incluir yo también. Pero Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. Y Él está diciendo a la iglesia, proclamen ayuno. Ese es un problema, hermanos, que nosotros queremos ayunar nomás unas cuantas horitas. El ayuno bíblico, y no es mi tema, solo será un punto de referencia, porque mucha gente se levanta muy tarde y dice que ya ayunó. Eso no es ayuno, te malpasaste, estás a dieta. El ayuno más corto registrado en la Biblia se hizo hasta las 3 de la tarde, pero un día antes. Y nosotros queremos solamente unas cuantas horas, eso no cuenta. Pero nosotros tenemos que volver a la senda antigua, buscar la palabra, rasgar nuestro corazón y volvernos, hermanos, de verdad ante Dios. Porque lo que se viene es muy serio. Y el Señor me hacía mirar al pueblo, y en todo el mundo, pero también en esta iglesia. He observado, y gloria a Dios por los cambios que le pone el Señor a su siervo. Son directrices del Señor. Y lo digo con respeto y nadie me malinterprete. Se convoca a asamblea, ya llegas a la iglesia. Y vuelvo a recalcar, lo digo con mucho respeto. Se hace una invitación y nadie te va a obligar. Si tú quieres estar sentado, quédate sentado, no ores.
no busques. Pero se hace la invitación y solamente el 10 o el 15% de la iglesia pasa al altar hoy en día. En el tiempo que Dios levanta al profeta, le dice: voz de alerta, escucha Israel, lo que se viene es grande. Pero Dios te va a ayudar si tú te vuelves a Él. Y ciertamente, hermanos, si nos volvemos a Él, la gloria va a regresar. El Señor me decía esto: estamos en una batalla o en una guerra donde cada quien está llevando una batalla de diferente manera. Los que no están peleando con la carne están llorando por un hijo que está en el alcohol o en las drogas. Pastores que tienen a hijos perdidos en el mundo. Líderes que tienen hijos perdidos. Cada quien, cada uno luchando diferente pelea, pero estamos luchando. Algunos están en un desierto luchando. Otros están peleando con sus emociones. Otros que están diciendo: yo no quiero nada, no quiero saber nada, no me quiero involucrar en esto, en aquello. Y muchos, en vez de avanzar, van a retroceder. Muchos. Pero te voy a decir algo, hermanos. Si yo decido: yo no quiero más ministerio, yo me estoy poniendo yo de ejemplo. Si yo digo: yo no quiero más servirle al Señor en ningún área, Dios levantará 10 más. Nosotros necesitamos a Dios. Siempre Dios tendrá a un Juan el Bautista que va a proclamar. Siempre Dios tendrá gente que ha sido preparada en el desierto. Pero déjeme decirle, iglesia, que ahorita por cualquier cosa, una gripe, no voy a la iglesia. Cualquier pequeñez, no voy a llegar, al cabo Dios sabe. Hemos perdido el temor. Hemos perdido el hambre por Dios. Hemos perdido la pasión por Dios. Pero le digo una triste realidad, y no se enoje. A lo mejor muchos por eso ya ni me van a querer, pero yo quiero ser genuino y sincero con el Señor. Algunos tal vez digan: pastor, ya no deje que predique el hermano. Pero le diré una cosa, hermanos, que el Señor va a regresar muy pronto, y usted ya lo sabe. Y mucha gente que le es indiferente a Dios en casa, gente que solamente viene por venir, que no escucha palabra, gente que no se interesa si el pastor, el siervo, la sierva que está aquí vienen y solo están aquí. Pero hoy te traigo buenas noticias. El Señor quiere en esta noche que usted y yo escuchemos esa voz de alerta. Que usted y yo, hermanos, nos levantemos y digamos como Job: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo donde yo me encuentre, de ahí me voy a levantar. ¿Sabe por qué? Porque Dios está aquí. Si nosotros venimos ante el Señor, Él está esperándonos con brazos de amor. No quiere traer un colapso el Señor, o no quiere, hermanos, que tres cosas tú sufras prontamente después de que Él se lleve a aquellos que fielmente están orando, aquellos que viven en su palabra, aquellos que hacen su voluntad, aquellos que adoran en espíritu y en verdad con toda su vida, con todo su ser, aquellos oradores, aquellos intercedores, aquellos que diezman, aquellos que ofrendan, aquellos que sirven, aquellos que se involucran, gente que espera, gente que clama, gente que de una u otra manera le ha dado su vida a Dios, le ha entregado a su familia, le ha entregado todo. El Señor, hermanos, va a levantar a esa gente. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí queremos irnos? 2. Ciertamente, hermanos, viene el día terrible del Señor. Y el Señor no quiere sorprender a nadie.
Las tres cosas que les decía que Dios no quiere que sufras. Póngase de pie, por favor. Las tres cosas son terribles. La primera es la ira de Dios. Mire, hermanos, piense en esto. De la muerte hay alguien que sí te puede librar. Es Dios. Del diablo hay alguien que sí te puede librar también. Es Dios. Pero de Dios, ¿quién puede librarte? Las tres cosas que Dios no quiere que te quedes a sufrir es la ira de Dios. Segundo, la ira del diablo. Será tiempo terrible donde Él será el dueño y Señor del mundo por un breve tiempo. Y número tres, la ira de las naciones. Será terrible lo que se viene. Pero hoy te digo, vamos a levantarnos. Ahorita está sonando una trompeta de alerta diciéndote el Señor: vuelve a congregarte. Tú que ya no te congregas, vuelve a congregarte. Reúnete. Tú que ya no oras, vuelve a orar. Tú que has dejado cualquier área que el Señor habló, es tiempo de volver. Pero rasga tu corazón y dile: Señor, gracias porque me estás hablando. Yo quiero ver todo lo nuevo de Dios. Hay cosas que nos estamos preparando, hermanos. Es cierto que vamos a ver cosas sorprendentes y el Espíritu todavía no ha terminado. Hay cosas que todavía no presenciamos, pero también hay cosas escritas en la palabra que dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Por eso hoy vamos a decirle, como dijo el profeta: todos digan, todos, ancianos, niños, sacerdotes, pastores, líderes, levitas, el pueblo, ancianos, jóvenes, niños, todos: perdona, oh Jehová, perdónanos. Padre, en el nombre de Jesús, haz tu obra. Señor, la obra que ya empezaste, hazla. La vas a terminar. A muchas personas les estás dando sueños. Señor, úsalos. Declaramos que esos dones se despiertan. Gente que tiene, Señor, el potencial para imponer manos y los enfermos se sanen, levántalos. Todos los dones se activan. Gente dormida hoy se despierta. Gente que estaba, Señor, agonizando, donde había muerte, hoy llega la luz de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, levanta a alguien en esta noche. Aquellos que te dieron la espalda, tráenos de nuevo a ti, Señor. Y perdona a tu pueblo por fallarte una y otra vez. Y no queremos, Señor, que el ejército que tú tienes se lleve la bendición. El mosto, que es la alegría, símbolo de la alegría, el vino, todo lo que tiene que ver con la unción, la gloria, el poder. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Declaro que no habrá nadie, Señor, que se vaya de la forma como entró. Y te doy gracias por permitirme compartir con tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Paso lugar.